Todo el mundo, a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tutoría número 3 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social y vamos a continuar con lo que nosotros estábamos trabajando desde la semana pasada. Nosotros empezamos el tema 1. Recordad que el tema 1 tiene un enfoque de tipo histórico, con lo cual muchas de las cuestiones que vosotros estéis trabajando en otras asignaturas que son de tipo histórico, pues vais a ver que hay una correlación o repetición de algunas ideas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos. Entonces, vamos a compartir un segundito, vamos a poner aquí esto. Vamos a poner... Vamos a descargar el archivo, porque aquí... ¡Ay, qué bien! Sí, funciona. Vale, pues entonces vamos a poner... Os voy a duplicar la pantalla para que podáis ver la transparencia. Espero que no dé ningún problema. Lo tenemos. Vale, yo creo que ya tenéis que estar viendo por ahí los contenidos. Bien, en la semana pasada nos quedamos nosotros precisamente viendo aquellos hechos importantes, históricos, recientes, porque claro, aquí nos estamos situando, recordad, estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿vale? Y estamos hablando ya de la creación, generación y construcción de lo que es ya la profesión del trabajo social, ¿vale? Entonces, estamos precisamente viendo cómo hay una serie de organizaciones que nosotros habíamos denominado la COS, entre ellas la más importante es la COS, que son las Charities, Organization Society, sociedades para la organización de la caridad, que se dedicaban en ese momento a intentar buscar financiación para ayudar a las personas con necesidades, ¿vale? Y a través de una intervención que al principio era más de tipo filantrópica y que luego se irá profesionalizando, y luego se irá profesionalizando, nos vamos a dar cuenta de que van a intentar canalizar esas fuentes de ingresos, ¿vale? Para que lleguen a las personas con menores recursos, ¿vale? Más necesitadas. En ese encaje es donde nosotros nos ubicamos y ahí es donde van a hacer la profesión del trabajo social. Si llegará un momento en que este grupo de personas, básicamente estamos hablando de mujeres, ¿vale? Se van a ir formando y van a querer hacerlo cada vez mejor y van a buscar sistematizar y van a buscar protocolos, diríamos, metodología, ¿vale? Todo eso va a crear profesión, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a más se extiende la COS, estamos en el Reino Unido, más se extiende esa idea, estas nuevas profesiones que van a surgir, que somos nosotros, ¿vale? Pero es que además cuando la COS se traslada a Estados Unidos, y claro, Estados Unidos es muy grande y tiene una expansión muy potente, pues ya vamos a tener un despegue brutal en el tema de nuestra generación, de nuestra propia profesión, ¿vale? Por eso es muy importante la COS como entidad en el nacimiento, como protagonista de nacimiento de nuestra profesión, ¿vale? Bien, cosita que no vimos el otro día. Por ejemplo, tenemos aquí el concepto de las denominadas visitas voluntarias. Bueno, creo que ahora comentamos. Visitas amigables o visitadores de los pobres. Si os dais cuenta, si vosotros ponéis las visitadoras, también se llaman amigables, amables, buscáis esto en internet, siempre os van a salir fotos del tipo que tenéis aquí. Estas eran las muchachas que se dedicaban a la acción social o a la atención social de la época, ¿vale? ¿Había hombres? Pues a lo mejor habría algunos, pero es muy difícil de encontrar, porque no era una función ni técnica, ni profesional, ni social adscrita al hombre. ¿Vale? Entonces, ¿quién se encargaba de esto? Básicamente las mujeres. ¿Qué mujeres estamos hablando? Básicamente estamos hablando, si os dais cuenta, esas mujeres no son pobres, sino que estamos hablando de mujeres con una serie de recursos económicos, con un poderío económico, que lo que intentaban era, de manera también filantrópica, que estamos en esa época, ayudar al menesteroso, ayudar al necesitado, ayudar al pobre. ¿Vale? La denominación de figuras visitadoras mantiene, aquí lo tenemos aquí, en esa época una gran diversidad de que eran conocidas como visitadoras voluntarias, amigables, amables de los pobres, gente o agentes de caridad, etc. Los inicios son de un voluntariado, pero con el paso del tiempo se fueron profesionalizando y se hicieron contrataciones. Su trabajo estaba vinculado a la atención personal, la evaluación de las necesidades y el propio control del empleo de las personas que atendían, ¿no? Es decir, vamos a atender, vamos a medir o valorar necesidades, vamos a intentar incluso políticas o temas de empleabilidad. Estos son principios de intervención social contemporánea, ¿vale? Pero claro, estas mujeres lo que lo hacían al principio era una cuestión puramente altruista. Yo lo hago porque yo quiero, porque quiero participar aquí y además porque socialmente estaba bien visto. Esto es muy importante.
¿vale? Entonces, tú participabas de un elemento social que era muy importante en ese momento, que era el tema de la caridad o de la atención al necesitado. ¿Qué va a ocurrir? Que llega un momento en que esto se va a profesionalizar. Es lo mismo que hemos dicho de la CO. Se va a profesionalizar, se va a convertir, incluso, como he comentado, se va a pagar a las personas que hagan ese tipo de tareas o ese tipo de oficio. Claro, ya si se paga hablando de profesión, o por lo menos actividad profesional, ¿vale? Y aquí entraríamos los trabajadores sociales. Si os dais cuenta, una de las técnicas estrellas, creo que lo comenté en alguna ocasión, que tenemos en trabajo social, la visita a domicilio, que hemos explicado. Esa visita a domicilio para nosotros es un tesoro desde el punto de vista técnico y metodológico. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente ver in situ, realmente y valorar in situ qué tipo de necesidades tiene esa unidad de convivencia. ¿Vale? Entonces tiene unos procedimientos, unos registros, eso tiene una manera de hacerse desde el punto de vista técnico, pero la tradición aparece aquí. Es mucho antes que otras profesiones ni siquiera se pensasen en que visitar domicilio de alguien era importante. ¿Vale? Nosotros ya lo tenemos de serie en nuestras primeras voluntarias o estas visitadoras que tenemos aquí. A partir de ahí, el libro va a trabajar con grandes figuras de el nacimiento, vinculadas al nacimiento del trabajo social, ¿vale? Todas estas personas son básicamente mujeres. El libro creo que no trata ningún hombre, no lo recuerdo ahora, lo vamos a mirar. Que son las protagonistas. Un segundito, que alguien ha entrado en sala, lo vamos a autorizar para que pueda incorporarse. Aquí está. Son grandes figuras que van a aportar su genialidad para que nazca la profesión del trabajo social. Pero en verdad no están buscando crear trabajo social, sino que lo que están buscando es atender la necesidad o la miseria o la pobreza, pero además hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, una de esas figuras muy interesantes, Octavia Gil, he buscado un retrato grabado, foto más bien grabado de la época. ¿Dónde viene ella? ¿No? Octavia Gil es sin duda una de las figuras del trabajo social de la época, identificada como una de las pioneras. Recordad que estas grandes figuras en toda la bibliografía las denominamos las pioneras del trabajo social, ¿vale? Que contribuyó de manera significativa al trabajo social, en este caso de casos, ¿vale? Recordad que ya he dejado algunas pinceladas de que había 3 tipos de trabajo social iniciales, que luego se verá que es uno solo, pero en principio se hablaba de 3: trabajo social de caso, trabajo social con grupos o de grupo y trabajo social con comunidad, ¿vale? En ese momento se llama casework, group work o community organization, que eran los 3 niveles que en ese momento se hablan, ¿no? Ella está en la parte del casework, ¿vale? De hecho, no nos llamábamos trabajadores sociales en ese momento, nos llamábamos caseworker, trabajadores de caso, ¿vale? ¿Qué contribuyó de manera significativa, ya digo, a ese trabajo social de caso, que es el trabajo social más íntimo, más de tú a tú, más a través de técnicas de entrevista, más de despacho, que va a profesionalizarse, ¿no? Experimentó en Inglaterra nuevos desarrollos del trabajo social dentro de la ciencia de manera muy exitosa, que otros personajes que también vamos a mencionar un poquito más adelante, como Richmond, usó además para poder fundamentar como precedente de la propia profesión. Ahora explicamos eso, porque todos estos personajes están conectados entre sí porque son coetáneos, ¿vale? Están viviendo prácticamente en la misma realidad, ¿vale? En los mismos años. Desarrolló una importante labor en la rehabilitación de viviendas, ¿vale? Era rehabilitadora de vivienda, y el tema de la vivienda como elemento fundamental de atención a las personas en situación de necesidad, sobre todo en las zonas más humildes, en este caso de la ciudad de Londres, ¿vale? Donde ya la tenemos ubicada. Además, fundó la Sociedad de los Comunes, era miembro del Partido Socialista Cristiano. Y decía, pero socialismo y cristiano se pueden encajar perfectamente, ¿vale? Tenemos un montón de socialismo cristiano y sobre todo en esta época que encajan perfectamente. Y en España incluso también tendremos los movimientos obreros católicos, ¿vale? O sea que ya en socialismo de base casi sindical, pero católica. Todos estos elementos se pueden dar, ¿vale? Quiero decir que tiene una importancia tremenda. Si trabajaba el enfoque de atención a la necesidad, la atención a la pobreza desde sus necesidades, por ejemplo, promoción de vivienda, el tema de derecho o situación laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? Este, ya digo, es una de las grandes, que es Octavia Gil. Hablando de Octavia Gil, hemos mencionado a Mary Richmond, Mary Ellen Richmond. Recordad que siempre el apellido en los nombres anglosajones es el último, ¿vale? Mary Ellen Richmond. Es una de las incuestionables madres, así se le llama, bueno, nosotros diríamos fundadora, ¿vale? Madre del trabajo social, ya que estableció sus bases científicas, ¿vale?
Y lo hizo a través de la sistematización de la práctica de ayuda. De esta manera pasa a la historia personificando la exigencia teórica sobre las bases de la capacitación de los profesionales o de sus profesionales y sobre la investigación. Esta mujer es investigadora de trabajo social. No es la primera, ¿eh? Pero sus investigaciones van a generar y sus hallazgos la fundación y el reconocimiento de una nueva profesión. Y fue el social work, en este caso, case work, ¿vale? Que era como se le llamaba en la época. De hecho, ella cuando define el trabajo social, ella habla el trabajo social de caso, porque era como era la nomenclatura de la época para la profesión, ¿vale? Pero ella va a generar la sistematización de la propia profesión. Ahora vamos a ver con qué y de qué manera, ¿vale? Pero era una investigadora social. Si ella dice, oye, mira, aquí hay una serie de mujeres, digo mujeres porque eran mujeres, ¿vale? Que hacen esto y parece que, oye, tienen como un sistema de funcionamiento parecido. Entonces ella coge y analiza y entrevista y observa a 3.000 trabajadoras sociales norteamericanas en aquella época. Que yo siempre digo lo mismo, ni había internet, ni había teléfono, ni había nada. O sea, todo era ir a los sitios y verte con esas profesionales, estaban esos profesionales y recoger información, una pasada. Esto le duró un montón de años, ¿vale? Ese estudio. ¿Qué ocurre? Que consigue crear una publicación que se llamará Social Diagnosis o Diagnóstico Social, donde regula la metodología y el procedimiento de nuestra profesión y por eso se le va a reconocer como la fundadora de nuestra propia profesión, ¿vale? Ella, en su incesante labor como escritora lleva, bueno, aquí os pone 6 libros, escribió muchas más cosas, ¿eh? Uno de ellos, en coautoría, también escribió más de un centenar de artículos, conferencias, informes de gestión de su tarea en la COS. Si os dais cuenta, estos personajes están vinculados a esas organizaciones de la caridad que están ya profesionalizadas, ¿vale? Los temas eran diversos, por ejemplo, ella trabaja temas de pobreza, sobre la situación de las mujeres, que además en este momento hay un movimiento reivindicativo de base muy potente, ya aparece antes con personajes de trabajo social como por ejemplo fue la grandísima Jane Addams y otros, ¿no? El desempleo, temas de familia, el papel del Estado, la formación de profesionales, la interrelación entre el trabajo social y el movimiento reformista, aspectos que en ese momento, en la época, eran de top sociales. ¿Vale? Entonces era un personaje que escribía sobre el tema, hacía investigación sobre el tema y lo hacía desde el enfoque de eso que ahora mismo llamamos trabajo social, que está sentándose las bases. Yo digo, ya no es la primera ni de lejos, de hecho cuando hace el estudio estudia 3.000 que ya lo hacían, porque está sistematizando y ordenando una cosa que ya estaba ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que le tenemos que deber? Bueno, muy, muy, muy importante. Ella va a dar la base metodológica, ¿vale? De lo que es el propio trabajo social de caso, que hemos dicho que lo denominamos casework, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo va a sistematizar, pero es que además va a estructurar el origen del propio diagnóstico social, para que nos hagamos una idea. Un médico que hace diagnósticos médicos. Un psicólogo que hará, porque todavía no están aquí inventados, hará diagnóstico de tipo psicológico. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y qué hace un trabajador social? Hace un diagnóstico social. Y esto se sistematiza con los hallazgos de esta mujer y con las investigaciones que ella realice, básicamente en un libro que ya he explicado que se llama Social Diagnosis. Hoy día las bases que se asientan en parte de sus estudios e investigaciones todavía están vigentes. Es decir, cuando nosotros demos metodología, diremos el procedimiento fase metodológica, diremos que más o menos los autores coinciden que hay 4 momentos. Estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Esta sistematización es de ella, porque ella ve qué es lo que nosotros hacemos y ve cómo lo hacemos y ve que nosotros estamos capacitados para hacer los diagnósticos y como diagnosticamos podemos cambiar el mundo. ¿Estáis viendo? Esto es muy importante. Y esa es la profesión del trabajo social. Estoy resumiendo mucha información, pero entenderme lo relevante que va a ser la figura de Mary Read, ¿vale? Se le considera, ya digo, la fundadora de la profesión del trabajo social a partir de sus escritos. Cosas también muy, muy, muy importantes para que nosotros existamos. Bueno, para que nosotros existamos, el libro, el capítulo 1, va a decir que van a ser relevantes, muy relevantes, el movimiento de los asentamientos, ¿vale? También se conoce como los Settlements Movement, ¿vale? El movimiento de los asentamientos, yo lo traduzco más como establecimientos. Son equipamientos de base, ¿vale? O contextos o lugares desde los cuales se hace intervención, no tanto de tipo casework, sino como de atención a la comunidad, que se van a articular medidas
más tirando al group work, grupo, ¿vale? Y medidas, evidentemente, de base comunitaria, ¿vale? De comunidad, ¿vale? Que son otras dos dimensiones. Eso significa que los settlements o esos establecimientos solamente se trabajan en esas dos dimensiones, no, también había casework, ¿vale? Pero que aquí va a ser cancha o cuartelillo para trabajar otro tipo de elementos, que además son más antiguos que el casework, ¿vale? Que es trabajo social desde las bases comunitarias, ¿vale? Bien, es un movimiento que nace también en Reino Unido, movimiento de iniciativa británica que posteriormente pues, se va a extender a Estados Unidos y que va a tener las repercusiones hacia todo el colectivo y la profesión. El primer asentamiento se fundó nada más y nada menos que en 1884. Aquí nos vamos a el matrimonio, que son Henrietta y Samuel Barnett. Se les reconoce como el matrimonio Barnett, ¿vale? En la ciudad, que es Whitechapel, en un barrio de Londres, perdón, en Whitechapel. En él se pone el foco en la intervención sobre los factores sociales que causan la pobreza frente al individualismo de la filosofía imperante. Es decir, no es tanto atender al pobre como sujeto en particular, sino la pobreza como fenómeno social, comunitario y de base. Que no hay pobres, hay barrios pobres donde si tú naces tú estás condenado a la pobreza. Oye, pues entonces esto hay que verlo o habría que atenderlo de otra manera o con otro enfoque. Este es la novedad del complemento que va a meter a nuestra profesión todo el movimiento de los settlements, ¿vale? Por ello, fundamental, digo, lo fundamental, ¿no? Era informar, convirtiendo la información en un instrumento para el establecimiento de los medios con los que poder ayudar. Hoy día, uno de los principales recursos que tiene el trabajador social es la información. De hecho, para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo sé que estamos en primero, pero vamos a hablar de servicios sociales. Si tú te vas a un centro de servicios sociales, al plan concertado, las leyes de servicios sociales, por ejemplo, la andaluza y todas las demás, te van a decir que hay 5 prestaciones que dan los servicios sociales, ¿vale? 5. 4 son servicios específicos que se dan dentro de los servicios sociales y las ayudas económicas complementarias, que pueden tener muchas formas, números y maneras, ¿vale? Quitamos las ayudas económicas complementarias, que además hay veces que no se dan ni desde los servicios sociales, se pueden dar también desde otros sistemas de protección, ¿vale? ¿Qué hay seguro en un centro de servicios sociales? 4 servicios. SIBO, SA, CORE y COSO. SIBO, Servicio de Información, Orientación y Valoración. En Sevilla se llama SIO. SIBO, para los amigos. CORE, Cooperación y Reinserción, que se trabaja todos los temas de menores y familias. COSO, Cooperación Social, todos los temas de comunidad, grupos. Vais viendo, SA, Servicios de Ayuda a Domicilio. Que ahora son complementarios con la ley de dependencia, pero existen antes que la ley de dependencia. ¿Vale? De hecho, son complementarios. ¿Vale? Todo esto se gestiona en los comunitarios. El primero es el SIO, puerta de entrada, base fundamental, técnico en la puerta de entrada, el trabajador social. Función principal, servicio de información, orientación y además hace falta valoración y desde ahí se pasa a otro servicio o lo llevamos a los servicios sociales especializados. ¿Vais viendo? Pero la base es la información, es el tesoro. Cuando salieron las pensiones no contributivas en España, en 1990, casi todo el trabajo de ese momento era decirle a un montón de gente que tenía derecho a una pensión, porque no tenían esa información, que no tenían ni idea. Y llegaban al trabajador social y resulta que tenemos un trabajador sin hogarista, una persona sin hogar, en la calle. Yo, que por tu edad cumple los requisitos de una PNC, de una pensión no contributiva. Y el trabajo social era sacarle un DNI a esa persona y solicitarla. Y una cuenta. Y acabamos de encontrar una persona que no tenía nada, que tiene una pensión chiquitita, pero tiene una pensión. Y la base fundamental era la información. Hay mucho trabajo social de la época que era esto. Bueno, pues sigue siendo así. Un montón de gente que no sabe que tiene ayuda, o que tiene derechos, o que tiene acceso a determinadas prestaciones. ¿Se va entendiendo? ¿Quiénes se llevan las ayudas y las prestaciones? Quienes se enteran. ¿Quienes se enteran son siempre los más vulnerables? No. A veces no son los más vulnerables. Son los que se han enterado. ¿Se ha entendido esto o no?
A lo mejor ni siquiera es el objetivo de población para el que se creó las prestaciones o los servicios, los recursos o las becas o lo que sea. Pero son los que se han enterado, son los que la solicitan, o los que la tramitan. ¿Vais viendo? ¿Sabéis que hay un montón de gente que es dependiente que no sabe que te existe la ley de dependencia? Ni sabe lo que es eso. Porque se acaba de convertir en dependiente y no tiene por qué saberlo. No sé si me estoy explicando. Es que no lo saben. ¿Sabéis cómo se llama el efecto que distorsiona esto? Es decir, ¿por qué hay unos grupos de población que se quedan con los recursos y otros no? Y a lo mejor no son los más vulnerables. Se llama efecto Mateo. Muy estudiado entre nosotros. ¿Vale? Que es esto que yo estoy explicando. ¿Vale? Que no llega a los más vulnerables, sino que se queda en otras capas. ¿Vale? ¿Eso significa que estas no tengan derecho? No, significa que tienen derecho igual que esta, pero que aquí está llegando y que aquí no. Que habría que llegar también a que va. Porque ese esfuerzo también lo hacemos en el trabajo social con la información. Bueno, pues todo esto, uno de los principios que vienen en los settlements. Las características más relevantes de los asentamientos en su perspectiva de trabajo social comunitario y no tanto ese case worker individual, ¿vale? Por lo que se otorga una gran importancia al trabajo de grupo y al trabajo comunitario, tal y como os he explicado antes, ¿vale? Para producir una transformación social. Además, se considera a las personas con las que se trabaja como vecinos, no tanto como clientes. ¿Vale? Hay una proximidad, porque tú trabajas en la comunidad y tú eres parte de la comunidad, ¿vale? Esto hay veces que es bueno y hay veces que es malo, ¿vale? Porque si hay mucha familiaridad con la comunidad, llega un momento en que no eres tanto un profesional como tú mismo un vecino. Entonces eres parte implicada, es complicada la profesión. Esto, ¿vale? Esos límites son a veces complejos. Pero se les considera más como vecino y no como cliente que participa en una acción de tipo político. Oye, todos estamos intentando mejorar las condiciones de vida de todos los que viven aquí, punto. Así. De las reformas legislativas para producir cambios sociales y apuestan por el sistema democrático como un instrumento de generación de justicia social. Los settlement movement, y mira que ha habido tipos de movimientos diferentes, la base fundamental entre ellos es, vamos a organizarnos a niveles comunitarios de tal manera que a niveles políticos seamos capaces de llegar y donde se toman decisiones, esas decisiones también beneficien a este grupo o a este barrio. ¿Se ha entendido? No es tanto, si os dais cuenta, no es vamos a hacer la revolución, vamos a pegarnos con quien haga falta. No, vamos a conquistar políticamente aquellos sitios donde se toman decisiones, que haya representación del grupo o del barrio, y ahí vamos a tomar decisiones que ayuden al grupo o al barrio. ¿Se va entendiendo? Esto es como las personas mayores. Oye, mira, estamos hartos de que digan que nos van a mejorar las cosas y no nos las mejoran. Que han hecho muchos sitios de Europa desde hace ya algunas décadas. Pues han creado partidos políticos. Partidos políticos de que son de izquierda a derecha, de mayores. ¿Qué buscan? Todo para los mayores. ¿Qué quiere? Escaños en todos lados. ¿Para qué? Para que cuando voten algo, voten para los mayores. Pues muy bien, organización política. No sé si me estoy explicando. Porque esto es un principio de organización comunitaria del trabajo social. Oye, que tu barrio está mal y aquí te perjudican porque te ponen una carretera, no te ponen empresa, no te llega el agua. ¿Dónde se toman esas decisiones? Allí, pues venga, sé tú el alcalde. Que te voten todo. Vamos a hacer un programa. Vamos, vais viendo. Esta metodología es la de la Escuela de Chicago. Esta metodología se basa en el empoderamiento de la comunidad, en creer que se puede conseguir, en lucharlo y en conquistar sitios de decisión. Esto lo llevará a otros niveles. Saúl Alinsky, el único hombre de figura de trabajo social, que estará en esa escuela de Chicago. Y aprenderán personajes como, por ejemplo, Obama. Obama era un orientador, un counselor, una figura profesional que existe allí, formado por esta metodología que llevaba grupos de jóvenes negros de barrio para empoderarlos, para organizarlos. ¿Y sabéis cuál es el principal lema de la metodología de trabajo social? El primer paso es, puedes conseguirlo. Te lo tienes que creer, vamos a empoderarte. Primer paso. ¿Sabéis cómo se llama el eslogan de la campaña presidencial norteamericana de Obama? Yes, we can. Yes, we can. Él estaba trasladando esta metodología. Esto, fijaros, es trabajo social, ¿eh? Un presidente norteamericano, ¿vale? Pero tiene que ver con metodologías de este tipo que aparecen originariamente en estos settlements, ¿vale? O asentamientos. Bueno, ahí os pongo, porque lo vais a tener que leer, lo vais a tener que trabajar, algunos asentamientos de los más famosos, ¿vale? Lo tenéis aquí en la Toynbee Hall, ¿vale? Que además os he buscado la foto actual de la Toynbee Hall, que es esta,
pero es que además también vais a ver en esos asentamientos o movimientos, en este caso ya no en Londres, sino nos vamos a Estados Unidos, ¿vale? De la mano, en este caso, de la grandiosa Jane Addams, hay otros, como veis, etcétera, etcétera, que fundan en Chicago una de las más importantes del planeta, ¿vale? Ese asentamiento, ese lugar, ese espacio físico, lo tenéis aquí un poquito ahí de aquella manera, ¿vale? Se llamó la Hull House. Yo creo que lo he mencionado un montón de veces. Esa Hull House, ¿vale? Que es base fundamental del movimiento de los asentamientos, esto que estamos hablando, clones de esa Hull House se van a extender por todo Estados Unidos, pero la Hull House era un espacio de conexión entre la acción de barrio, de comunidad, para transformar y sacar a la gente de la miseria y de sus condiciones malas, o negativas, o de desgaste, de muchas situaciones donde estaban realmente pisados. Imaginaros los negros, las negras americanas en aquellos años. Vais viendo, estamos hablando de poblaciones que estaban muy mal socialmente. No había nada y si puede haber menos, todavía menos. ¿Vale? Donde en esos sitios encontraban espacios de organización de la comunidad, de autoayuda. Si os dais cuenta, no es el caseworker, no es el trabajar en un despacho, trabaja con grupos, trabaja con comunidades, acción política, reivindicación. Claro, y ahí tenemos a Jane Addams, que fue Premio Nobel de la Paz, que de esto sabía una harta y los puso a funcionar muy, muy bien. Por eso, cuando hablamos de los settlement movement o de los asentamientos, evidentemente estamos hablando de un planteamiento ideológico que era muy, muy, muy progresista, se llama, para la época. Las trabajadoras sociales de aquella época participaban en la acción social y realizaron una gran labor para la intervención social, por ejemplo, de la población inmigrante, que también era muy repudiada o rechazada, estaba en condiciones muy malas. Es importantísima aplicar la conexión con la sociología aplicada de Webb, ¿vale? Que fue la que conectó, no inspiró a Jane Addams, es que yo, depende de la base fuente que la que beba, en este caso quien haya escrito el libro, Jane Addams fue quien inspiró la sociología de Webb. Jane Addams fue la que fundó la Escuela de Chicago Sociológica. Vale, ya está reconocida a día de hoy, pero nunca la dirigió porque era mujer. Entonces hubo otros colegas que hicieron la pata académica de la universidad, la va a dirigir una serie de personajes masculinos y ella quedará regentando la Hull House. La Hull era donde se hacían las prácticas de la universidad y el conocimiento que salía de aquí iba a esa universidad. Entonces estaba perfectamente vinculado, ¿vale? Repito, está en la Escuela de Chicago, esa conexión con la Escuela de Chicago, ya que se decantó por la reforma social. Es decir, el objetivo aquí es no trabajar con el pobre a nivel individual, como sería la COP, la filantropía y esta visitadora que hemos explicado, que también es una parte de nuestra profesión súper importante, sino que lo que vamos a intentar es cambiar contexto. Vamos a reformar lo social, reforma social. Cambiando el contexto, mejoramos a todos. ¿Veis? Como todos son enfoques de trabajo social, con diferentes caminos o metodologías, pero que al final la idea es la misma, ¿no? En este caso, acabar con la miseria. Los asentamientos tenían su propia forma de convivir y relacionarse entre las personas residentes en los centros, las cuales estudiaban, investigaban la reforma sociopolítica para transformar la realidad, intentando prestar un servicio social. Es decir, aquí, en esta Hull House, había universitarios haciendo práctica y residiendo en la comunidad, pero es que había gente pobre residiendo ahí con ellos y se conectaban y se trabajaban. ¿Vais viendo? O sea, estamos hablando de un concepto revolucionario para la época. Hoy día no, hoy día tenemos aquí, por ejemplo, en Sevilla, la Pablo de Olavide. La Pablo de Olavide tiene una residencia universitaria que está en el barrio más vulnerable, uno de los dos barrios más vulnerables de Sevilla, en la zona de las 3000. Esa residencia universitaria, que es residencia universitaria, es centro de investigación, que al mismo tiempo es un centro de activación comunitaria con un montón de programas con gente del barrio. Está conectado, es lo mismo. Esto no existe solamente aquí. Existe en muchos países, en muchas ciudades también, por ejemplo, españolas. Esto tiene origen en la Hull House de Jane Addams. Conexión entre universidad y acción social o acción de barrio comunitaria. ¿Vale? Los asentamientos, ya digo, tenían esas particularidades. Las teorías que construyeron fueron basadas en sus propias experiencias, es decir, de esa práctica de intervención fueron capaces de generar contenido teórico. Eso va a amueblar la sociología
de ese momento de la Escuela de Chicago que va a impregnar todo el movimiento sociológico de la época y más allá, ¿no? Sin embargo, la Escuela de Chicago, dirigida por científicos varones, se centraron en demostrar grandes teorías sociológicas más que ir hacia el enfoque que en ese momento su creadora le estaba dando, que fue Mary Reimond. Mary Reimond, he buscado una fotito, la tenemos aquí, esta muchacha. Ya digo, fue un personaje que si leéis sobre él os vais a dar cuenta que es de la mujer de la que más se ha escrito en la historia de Estados Unidos, que ya decía, ¿eh? Ya explico muchas veces, escribía tanto bueno como malo, porque la muchacha era, ahí insistía en los temas y tenía muchos detractores, ¿no? En el libro os recomiendo que ampliéis en lectura sobre la figura y el personaje de Jane Addams, que tenéis un montón, de elementos, ¿vale? Bien. Y más cuestiones con el libro. Entonces ahora, ¿no? Cuando se tiene que hacer una definición de trabajo social. Bueno, no vamos a coger definiciones diferentes no vamos a hacer un recorrido por definiciones porque veremos ahora en otros temas ese tipo de conceptualización. Nos vamos a quedar con la que está ahora mismo operativa a nivel internacional, ¿vale? Que es la que se da por buena, que es la que tenemos en la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿vale? La Federación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, ¿vale? Que sería esta. Trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social. Recordad que somos profesión y somos disciplina científica o académica, ¿vale? Que, ya digo, promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Es decir, sin eso no hablamos de trabajo social. Todo lo tenemos que hacer en ese marco, ¿vale? Está respaldado a su vez, esta disciplina y profesión, por teoría del trabajo social propias de nuestra disciplina, que otras del conjunto de las ciencias sociales, de las humanidades, del conocimiento indígena, del trabajo social, involucra a personas y a las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Digo, esta es la definición conforme van pasando los años. Esta es una adaptación de 2014, publicada en 2016. Si te vas un poquito más para atrás, te vas a dar cuenta de que hay matices en la manera de enunciarlo, pero básicamente estamos hablando de eso. Es decir, son teorías propias del trabajo social, del contexto de las ciencias sociales, humanidades, también de la psicología, del indigenismo, fíjate que aquí se ha metido el indigenismo, para el tema de la particularidad cultural, que involucra a las personas y a las estructuras para aumentar ese bienestar. Es decir, trabajamos con la gente, is work, y con la estructura, group work, community work o community organization. ¿Vale? Trabajamos con los diferentes niveles. ¿Vale? Y en todos ellos se puede hacer trabajo social y serían trabajos sociales. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el primer tema de los dos que ahora mismo tenemos a nuestra disposición en el conjunto de materiales un segundito. Uy, se me ha ido. Vamos a descargar el siguiente tema. Compartir panoramas a los compañeros. Y ahora proyectamos. Bien, os recuerdo que los materiales que nosotros vayamos viendo o trabajando os lo iré pasando para que los tengáis también accesibles, ¿vale? A través de los enlaces y de, ya sea del vídeo, de los correos de la UNED, en fin, de todo lo que podamos, ¿vale? Para que nadie se quede atrás y que tengáis ese material a vuestra disposición. Vale, vamos a compartir porque vamos a empezar ya el tema 2, que creo que ya debería de verse desde casa la proyección. Aquí no tenemos problema, ¿no? Aquí se ve perfectamente. Vale.
Vamos a empezar entonces con el tema 2, que se llama la cuestión del objeto en trabajo social. Ya dejamos a un lado la parte histórica en esta asignatura. Como veis, el tema 1 ha sido un recorrido bastante acertado, porque hemos ido a los hitos más importantes de que debemos de controlar para entender el nacimiento de nuestra profesión hasta llegar a definirla, ¿no? Pero vamos a trabajar el tema del objeto en trabajo social. El tema del objeto en trabajo social es fundamental porque básicamente lo que nos dice es a qué nos dedicamos nosotros, ¿vale? La cuestión del objeto en trabajo social, el objeto de una disciplina, primero vamos a definir lo que es un objeto. Es aquello con lo que trabaja para conocer y transformar una disciplina, ¿vale? Es el elemento de la realidad sobre el que actúa esa disciplina. Es decir, todo aquello de la realidad que estudia científicamente para transformarlo mediante su peculiar actuación. Eso es un objeto de una disciplina científica. Por tanto, la cuestión del objeto nos lleva a considerar el elemento sobre el que se actúa, objeto material, y la forma en que lo hace, que sería el objeto formal, y su quehacer específico. ¿Vais bien? Para que nos entendamos. El objeto de una disciplina científica es sobre lo que se hace ciencia. Eso se le llama objeto. Vamos a olvidarnos de trabajo social. Yo soy geólogo. Geología. ¿Con qué trabajo? Con piedras y con minerales. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Ay, a lo mejor trabajo con más cosas, me estoy equivocando. Pero ese es mi objeto. Con eso hago yo ciencia o sobre eso voy a trabajar. Nos vamos a trabajo social. ¿Sobre qué hago trabajo social? Personas, problemática, vais viendo. Esto es lo que tenemos que determinar. Porque en función de eso, cada disciplina científica tiene un objeto distinto. Oye, que no parecemos mucho la psicología, la sociología, la antropología. No, 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 no. Nos parecemos porque trabajamos con gente. Pero cada disciplina científica tiene un objeto distinto. Ese objeto está en las personas, claro. Es que el médico también trabaja con personas, pero no con personas, trabaja con la enfermedad, con la salud. ¿Vais viendo por dónde voy? Es que las personas tenemos un montón de cosas, por eso hay un montón de ciencias que trabajan sobre nosotros. Nos parecemos, ¿no? Que aquello sobre lo que trabajamos está en los seres humanos, ya está, no nos parecemos en nada. Cada disciplina científica tiene un objeto propio y particular, por eso es una disciplina científica distinta de otra. ¿Se va entendiendo? Esa mirada sobre el objeto, el cómo se trabaja sobre el objeto o el objeto en sí mismo, es lo que le da su particularidad. ¿Vale? Claro, si hay un objeto, hay un sujeto. ¿Quién es el sujeto? No voy a decir la gente porque hemos dicho que la gente es el objeto. Muy bien. El sujeto es el que hace ciencia. El sujeto es el trabajador social. ¿Sobre qué hace ciencia? Sobre esta gente que es el objeto. Yo que son gente y gente. Vale, pero a este le llamamos sujeto en ciencia y a esto, que sea, que ahora vamos a delimitar, lo vamos a llamar objeto. ¿Vale? Que es muy feo, porque los objetos son sujetos. Por eso va a haber mucha lectura que vais a poder hacer, que habla de la relación sujeto-sujeto o relación de intersubjetividad, que esto es un poco intentando darle humanismo a la relación. Pero sí, vamos a lo puro y aséptico de los conceptos, sobre lo que se interviene, modifica o conoce, lo denominaremos objeto, y quien hace eso, que el investigador o el profesional, es el sujeto de esa acción. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Porque hay muchos libros de trabajo social del año pasado, por ejemplo, estaba equivocado. Y partía de la definición y cuando hablaba de objeto, se equivocaba y decía que el objeto era el que hacía ciencia y el sujeto era sobre lo que se hacía ciencia. Y todos los días tenía que decir, señores, examinarse de eso si queréis, que os lo van a preguntar, pero que no es eso, que además viene del diccionario de la RAE, venía en el mismo capítulo en la definición que es esta misma que estamos nosotros trabajando. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito con esos conceptos. Un segundito que creo que ha entrado alguien en la sala. Vamos a darle la opción de que pueda vincularse. Ah, pues no. Si está, no. ¡Ay, sí, sí, sí! Me caché. Un momentito. Que de fuera. Vale. Entonces, dicho lo cual,
vamos a ir ampliando, ¿vale? Ya digo, todo este material lo vais a tener lo tenéis ya a vuestra disposición porque son los resúmenes que los autores han mandado del libro que todavía no nos ha llegado a nuestra librería. Y tal cual lo estoy cogiendo para explicarlo y compartirlo con vosotros, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un cuadro, que es el cuadro 1, que es definición del objeto material, objeto formal y su aplicación al propio trabajo social, ¿vale? Recordad que una cosa es el objeto material y otra cosa es el objeto formal, ¿vale? El objeto material, en este caso, definición en general, tipo de realidad en la que se ocupa una ciencia o disciplina, y el formal es la forma en que considera dicha realidad y actúa sobre ella. ¿Vale? Como veis, las dos cosas son objetos de la disciplina. Yo digo que cada disciplina esto lo delimita de una manera concreta. En trabajo social o aplicado al trabajo social, el objeto material sería la realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social en su área particular de actividad y entorno o medio habitual. Es decir, el ser humano en contexto, con todo lo que lleve. ¿Vale? Y ahí, depende de las definiciones, pues decir, pues específicamente la problemática del ser humano es su operatividad social, su conexión con el entorno, su conexión con el contexto. Pero más o menos siempre tenemos muy claro que nuestro objeto está en esos seres humanos que están en un contexto determinado y por tanto condicionado contextualmente, con todo lo que lleven además individual y que además muy probablemente no estén en su mejor momento. Y ahí entramos nosotros, ¿vale? El aspecto formal, ¿no? Que hemos dicho, la forma en que se considera dicha realidad y se actúa sobre ella. Promoción, o sea, ¿qué hacemos con esos objetos como disciplina? De nivel formal. Promoción, mantenimiento o restauración de la operatividad del ser humano. Mínimo 3 cosas, hay más cosas, ¿eh? Está promover lo que esté bien, mantener, o sea, promover lo bueno, lo positivo, mantener lo que esté operativo y que no queramos que se toque, y recuperar, restaurar, reorganizar, poner bien aquello que estaba mal. Restauración de la operatividad de ese ser humano como sujeto activo del bienestar social. Es decir, a mí lo que me interesa es que sean sujetos libres, que disfruten de su vida y que estén mejor en términos de bienestar social. ¿Vale? Para renovar las condiciones de su entorno ambiental, para ello, ¿qué podemos cambiar? El entorno ambiental. Podemos potenciar, movilizar y utilizar de forma consciente y deliberada todos los recursos ambientales y funcionales que haya. No solamente trabajamos con las personas a niveles particulares, que lo hacemos, sino que modificamos en el entorno por todo lo que haya que modificar. Es decir, yo puedo trabajar mucho con una persona que está en silla de ruedas y la puedo empoderar, entonces tú puedes subir, tú puedes bajar, tú puedes trabajar, tú puedes estudiar, tú puedes conseguir esto, puedes tener tus relaciones, puedes salir por la noche, puedes decir, pero yo es que necesito subir ahí arriba y ahí hay una escalera, pues te vamos por una rampa. Eso es el entorno. Esa modificación contextual no pasa por el individuo, pasa o pongo la rampa o a ver cómo sube. No sé si me explico, es decir, eso también es trabajo social, es una adaptación de lo que hay externo para que el propio sujeto esté mejor, sea más libre y vea aumentado su bienestar social. ¿Vais viendo por dónde voy, no? Básicamente, estamos trabajando con ese concepto, con esas ideas. Vale. Tenéis otra tabla, ¿vale? En el tema, ya digo, el tema, estas tablas son maravillosas porque sintetizan un montón de información. Entonces, cuando vayáis a acercaros a la lectura, va a estar bastante resumido y bastante apañado. Aproximaciones al objeto del trabajo social. Hay diferentes maneras de entender esto, de aproximarse a lo que es el objeto de trabajo social. Recordad, el objeto de trabajo social es sobre lo que hacemos trabajo social. ¿Vale? Por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, perdón, lo antropológico como problema es un concepto de objeto, una manera de entender el objeto de trabajo social, que hay un montón de autores que desde diferentes contextos y definiciones y épocas han dicho, oye, el objeto del trabajo social tiene una perspectiva de tipo antropológico. ¿Qué significa? Pues sería objeto, según esta perspectiva, ¿vale? El ser humano y las formas de previsión y control del comportamiento humano para adaptarlo a la sociedad dentro de la cual se desenvuelve. ¿Vale? Es una manera de entender el objeto. Oye, yo cojo y aquellos seres humanos que están malos, están excluidos, están fuera de, hago trabajo social con ellos y consigo que estén dentro de. ¿Vale? Esto no es así del todo. Porque si nos vamos al ejemplo de la silla de ruedas, por más que trabaje con el de la silla de ruedas, como no ponga la rampa, no sube los escalones. Así me explican. A lo mejor hay veces que no es tanto adaptar al sujeto, al entorno, que sí, que es mucho trabajo social,
cómo cambiar un poquito el entorno para que todo el mundo pueda pasar por ahí, ¿vale? Pero técnicamente vais a encontrar un montón de definiciones del objeto de trabajo social que lo que os vienen a decir es esto, es decir, oye, mira, trabajo con los seres humanos para, con previsión, control del comportamiento humano, da igual. Pero la idea es que sea ese sujeto el que le cambiemos cosas para que esté inserto de manera plena en la sociedad y sea más feliz, tenga mejor bienestar o mayor bienestar social. Bajo este concepto, si un inmigrante está mal, lo que hacemos es lo adaptamos. Un transeúnte, un personalista está mal, lo que hacemos es lo adaptamos. Un enfermo mental está mal, lo que hacemos es lo adaptamos. Un niño con problemática en el colegio, que es raro, lo que hacemos es lo adaptamos. Uy, ya esto se me está yendo. ¿Vais viendo? Recluso lo adaptamos, sí, claro, hay que adaptarlo. Pero ¿se entiende lo que estamos diciendo? O sea, no en todas las circunstancias realmente es o únicamente es una adaptación del sujeto. Hay veces que tenemos que cambiar elementos del contexto del entorno, ¿vale? Pero bueno, un enfoque que lo vais a encontrar. Otro, muy importante, como objeto, el ser humano en situación. Casi todos los objetos de trabajo social terminan hablando de esto, ¿vale? Se focaliza en la situación de la persona. Es decir, ¿a qué es lo que hace el trabajo social? En esa persona, pero en la situación que está viviendo. Ahí es donde hacemos trabajo social, ¿vale? Entendida desde una perspectiva diacrónica, no solamente sincrónica, atendiendo a su pasado, presente y futuro. Es decir, eso tiene movilidad, tiene mutación y tiene cambio. Y a esa persona le pasan cosas o sufre cosas, y eso tiene explicaciones atrás, tiene una proyección hacia adelante. Oye, esto tiene coherencia en trabajo social. De hecho, casi todos los casos lo trabajamos con este enfoque. Es decir, de esto hay. Si trabajamos al ser humano entendiéndolo en ese sentido, en esa situación, o a niveles contextuales, y evidentemente evolutivos o históricos. ¿Vale? Por eso tenemos técnicas como por ejemplo la historia de vida. O sea, técnica nos permite jugar con esto. Se va entendiendo. Yo, por ejemplo, el próximo día voy a trabajar con mis alumnos de la UPO, cómo se puede diseñar un estudio en trabajo social. Trabajamos con casos prácticos. Y lo primero que hacemos es ver elementos de una familia, pero luego le doy información de la familia de origen y parámetros. Y jugamos a ver si hay conexiones o elementos que se repiten de manera generacional. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay algo que explique por qué en esta familia, por ejemplo, pues nadie le gusta el colegio, y los niños no nunca van al colegio, ni les gusta estudiar, y los padres les da igual y no entienden que sea importante. Si te empiezas a buscar esos parámetros en la familia de modo ascendente, te das cuenta de que es lo más habitual una regularidad aprendida, consentida, entendida, que es normal. Entonces, yo tendría que hacer un tipo de trabajo social diferente, no sé si me explico, porque aquí hay un elemento cognoscitivo o educativo arraigado, ¿vale? Y son elementos que tienen que ver con esa evolución. Muy importante, también el objeto del trabajo social es el hombre, la persona, diríamos, ya hay que cambiarlo del hombre. La persona oprimida o el hombre oprimido, ¿vale? Es decir, analiza la situación problema desde la óptica de sociedades que provocan opresiones, desigualdades e injusticias. Oye, puede ser que nosotros intervengamos que su sociedad le genera unas circunstancias por las cuales están mal. Sí, ahí trabajamos también nosotros. Está viendo cómo es nuestro objeto es complicado, ¿eh? Claro, si nosotros trabajamos con personas que su situación se debe a que hay unas circunstancias sociales creadas que hacen que eso sea así, ¿qué tipo de trabajo social tendría que aplicar aquí? Individual. Tendría que cambiar las circunstancias que crean la pobreza o la miseria o la infelicidad. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque si no, nunca lo voy a terminar de romper. Evidentemente, este tipo de entendimientos marxistas, unas reglas de juego, unos grupos crean las condiciones sociales de otros, ¿vale? Por tanto, la mejor manera es romper esas condiciones, ¿vale? Y lo que hemos hablado de los Settlement Movement, Jane Addams y todos estos personajes no eran marxistas, evidentemente, pero sí decían, oye, si las reglas de juego te perjudican a ti como barrio, a ti como colectivo, porque eres negro, eres mujer, eres chino, eres lo que sea, en este sitio que aquí estáis muy mal, vamos a cambiar las reglas de juego políticamente. Este concepto, trabajo social. O también, más básico, más fácil, binomio necesidad de recursos. Este no nos complicamos tanto la vida. Es súper sencillito. Intermediación entre necesidades sociales y recursos en un contexto social determinado, la COS. La CO era gente que aporta donativo por caridad, financiación o lo que sea, y gente pobre. Y nosotros estamos aquí en medio, que de aquí pillamos
y echamos para acá. Esta gente tiene necesidades, yo cojo los recursos y los movilizo profesionalmente, técnicamente, evaluado, medido, todo lo que queramos. ¿Se ha entendido? No, pero este es más sencillito. Te falta para comer y aquí tengo recursos para comer, yo te doy de comer. Te falta para trabajar y yo tengo trabajo y yo te doy trabajo. En tu niño no tiene colegio, pues yo lo pongo en un colegio. En tu poblado no llega el agua, pues vamos a poner agua. Es un binomio de necesidad de recursos. Si os dais cuenta, este binomio de necesidad de recursos es más de tipo funcionalista. Esto que estoy diciendo, que parece una tontería, cuando vemos los modelos de intervención y las ideologías, tienen todo su sentido. Es funcional. Esto no funciona, pues lo reparo, lo arreglo, lo vais viendo. Esta pieza no me encaja, la reparo, la arreglo. Es un enfoque de trabajo social que también habla de un objeto de trabajo social, una manera de entender o de ver el trabajo social. Madre mía de mi arma, son las 7 menos 5. Lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? El próximo día seguimos y avanzamos un poquito más y ya estamos en el tema 2 del material. Así que voy a cortar que tenemos que ir a la siguiente clase. Así que paséis una semana fantástica. Me despido. Adiós a todos y a todas. Hasta luego, hasta luego. Un poquito más.